intentado limpiar su armario y ha encontrado cosas que no veía hace años? ¿Ha revisado toda la ropa que tiene y llega a la conclusión que no tiene que ponerse? Si es así, no se preocupe, porque eso le pasa a muchos. Una de las consecuencias del consumismo es la acumulación excesiva de las cosas, a la que le sigue una desorganización constante. El desorden puede afectar su salud física con la acumulación de polvo y bichos, como también su salud mental, dándole una sensación de pesadez al ver la desorganización y afectando nuestra productividad. Esta mujer japonesa de 34 años se ha convertido en un fenómeno mundial. Su trabajo se basa en organizar los espacios en los que vivimos, para quedarse solo con los objetos que te causen felicidad y agradecer a los objetos que ya no necesitas más. Bueno, habéis visto que en esta vida todo es cuestión de poner orden, ¿no? O sea, Marie Kondo, este personaje que se ha dedicado a ordenar y que hay un montón de programas y de vídeos de cómo ordenar, doblar la ropa, porque todo es necesario que tenga un orden, pues hemos querido empezar con eso. Perdón, antes que nada, estamos junto a la iglesia de San Miguel Arcángel, en Jerez de la Frontera, donde vamos a estar grabando esta semana y la semana que viene. Así que vamos a ir para adentro, porque vamos a descubrir que nuestra vida cristiana también necesita un orden. ¿A qué nos referimos? Pues mira, acompañarme, vamos a leer el Evangelio y vamos a hablar del tema. Hoy vamos a tener un programa un poquito especial, ¿vale? Estamos acostumbrados a una serie de secciones, pero hoy tenemos una sección nueva y una sorpresa en la mitad. Así que, bueno, hoy un programa un poquito más especial, ¿vale? Vámonos adentro y vamos a ver qué es lo que hay que ordenar. Vamos. Del Evangelio según San Mateo. Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Bien, ahora entendéis por qué hemos empezado con este vídeo de querer ordenar todas las cosas, ¿no? Porque obviamente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes de entrar en este tema del César y de Dios, hay una cosa que es importante, que siempre que sucede algo así, a mí me gusta recalcarlo, ¿no? Y es que le quieren hacer una trampa al Señor y le hacen una pregunta trampa. O sea, obviamente los que preguntaron, su interés no era saber cómo podían ser, pues, unos ciudadanos honrados, pagar sus impuestos, ¿no? Y a la vez vivir su fe en Yahvé, que era lo que aparentemente parecía, sino que lo que quieren es buscarle la lengua para que diga algo en contra del César y poder denunciarlo a las autoridades romanas. Sabéis que al final la acusación con la que lo presentan a Pilatos es que él se ha proclamado rey y que no tenemos más rey que el César. Entonces están buscando, y cuando no hay una rectitud de intención, la pregunta no tiene respuesta, ¿vale? Esto es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Y que muchas veces le decimos a Dios: Dios mío, ¿esto por qué? Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Y muchas veces el Señor nos podría decir: ¿para qué me preguntas si no quieres hacerlo, ¿no? Y es lo que le sucede hoy. Le preguntan para poner la prueba. Pero vamos a la respuesta, ¿no? O sea, de la misma forma que veíamos en el vídeo inicial, que todo tiene que tener su sitio en un armario, ¿vale? Tú tienes que saber dónde poner los zapatos, los pantalones, las camisas, a la hora de organizar una despensa, a la hora de una casa, ¿no? Tiene que tener un orden. Es necesario también que nuestra vida de fe, ¿vale?, también vaya ordenada de acuerdo a nuestra vida, pues, como sujetos civiles, ¿no? Esto es algo de lo que muy pocas veces se habla, ¿no? Se habla, pues, de la moral de nuestra fe y su implicación moral en cuanto a la familia, moral sexual, moral, digamos, en cuanto a social, pues, de los pobres, de la riqueza, etcétera. Pero también es necesario que hablemos de nuestro papel como ciudadanos. ¿A qué me refiero? Que nosotros, que somos creyentes en Cristo, pues estamos llamados a ser
modelo, ser ejemplares también a la hora de nuestro comportamiento civil. Y eso en todo lo que entraña, por ejemplo, a nivel de impuestos, ¿no? A nivel de, pues sí, de hacer las cosas en claro, ¿no? Es verdad que todos sabemos y vivimos pues en un mundo donde todo el mundo, pues eso, o va en negro, o esto lo declaro en B, o esto va por detrás, etcétera, para, en el fondo, pues evadir impuestos para quedarme yo con más dinero. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Obviamente, pues mi vida de fe conlleva pues muchísimos aspectos, pero también como ciudadano civil, ¿no? Si me ponen una multa, quiere decir que he infringido una ley. Si he ido a más velocidad por una autopista, pues he puesto en peligro mi vida y la de otras personas, ¿no? Esta palabra de hoy, pues nos invita a poner nuestra vida en orden, también como ciudadanos. Y en este tiempo pues de coronavirus, pues bueno, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues que tenemos que sacar la mascarilla cada vez que nos ponemos con alguien y nos tenemos que tapar la boca, pues sí. ¿Que me tengo que lavar las manos un montón de veces? Pues sí. Bueno, me la voy a quitar porque estamos solos aquí dentro. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser ciudadanos, tenemos que ser, pues, modelo para eso, ¿no? En un mundo donde, pues, muchas veces el que hace la ley, pues, busca la trampa, ¿no? Así que, bueno, hoy el comentario es muy cortito porque es más práctico. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como creyentes estamos llamados a tener una vida ordenada, ser honestos en nuestros impuestos, en nuestro trabajo, bien sea jefe, bien sea trabajador, tener nuestros trabajadores pues como corresponde, ¿no? Y no permitir pues trabajos que no sean justos, etcétera. Así que bueno, ya lo sabéis. Este es un temita del que poquitas veces se habla, pero es necesario que hoy también pongamos orden a nuestra vida como creyentes. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta pila, de aquí de la parroquia de San Miguel, seguro que ha empezado la vida de fe de muchísima gente, de muchos católicos, y hoy queremos compartir con vosotros una experiencia de un católico sinvergüenza, que seguro que habéis escuchado noticias y habéis oído hablar de Carlo Acutis, el ciberapóstol de Dios, el influencer de Dios, este joven que con una edad muy corta, creo recordar que eran 15 años, murió en Italia y ha sido beatificado recientemente. Así que hoy queremos compartir un documento que hemos encontrado en internet y que resume perfectamente la vida de este chico, de este santo, de este católico sinvergüenza, y que también su vida de fe empezó en una pila bautismal, como la de esta parroquia, como la que acabamos de ver, pero que no tiene desperdicio. Así que hoy todo nuestro bloque central de este programa va para él, Carlo Acutis, beato. Adelante. Sono destinato a morire. Era casi como cualquiera de nosotros. Jugaba fútbol, fanático de la tecnología y los videojuegos, pero con una fe enorme por las cosas de Dios que hoy en día es difícil de ver en los más jóvenes. Desafortunadamente, con tan solo 15 años de edad, tuvo que despedirse de las personas a las que más amaba. Sin embargo, después de más de una década, su cuerpo aún sigue intacto. Sus obras desinteresadas con las personas más necesitadas y su amor por la tecnología le dieron el nombre del ciberapóstol de la Eucaristía. Incluso hay quienes lo llaman el primer influencer de Dios. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, meglio mettiti nel gruppo. Esta es la historia de Carlo Acutis, el joven que predijo que cuando pesara 70 kilos su muerte habría de llegar. La historia de un joven que después de 14 años todavía no deja de sorprender. El milagro de haber sanado a un pequeño niño de una enfermedad irreversible y mortal han hecho que el líder supremo de la comunidad católica finalmente decidiera beatificarlo. Non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Sin duda, uno de los videos más vistos en redes sociales por estos días es el que muestra el momento exacto de la apertura de la bóveda donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis.
vestido con jeans, zapatillas y un buzo deportivo. El joven que dedicó gran parte de su vida dando amor a los demás. Lleva un rosario en sus manos. Pero lo que más sorprende es que la expresión de su rostro está tan llena de paz, que para muchos creyentes de la comunidad católica pareciera como si Carlo Acutis solamente se encontrara dormido. Pero ¿quién es Carlo Acutis y por qué su historia ha logrado sorprender al mundo entero? Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Cuando tan solo tenía 6 meses, sus padres Antonia Salzano y Andrea Acutis decidieron bautizarlo en Milán, Italia. Fue desde ahí que el pequeño Carlos se apasionó por las cosas de Dios. A los 3 años de edad le pedía a su madre que lo llevara a la iglesia, solo para saludar a Jesús y recoger las flores de los parques para llevárselas a la Virgen María. Pese a que su familia era católica pero no practicante, la pasión de Carlo por la iglesia y una niñera polaca le hicieron descubrir a su madre su fe por Dios. La Eucaristía es mi autopsia hacia el cielo, las palabras que Carlo le mencionó a sus padres luego de su primera comunión. Además de ir a la escuela, jugar videojuegos y compartir tiempo con su familia. Desde su infancia, Carlo se interesó por ayudar permanentemente a las personas más necesitadas. A diferencia de sus amigos, dedicaba tiempo para repartir comida entre las personas que vivían en la calle. Además de ir a misa y rezar el rosario, Carlo no tenía reparo en ser voluntario en varios comedores sociales, incluso en compartir parte de su comida con las personas que más lo necesitaban. Su sobrenombre del ciberapóstol de la Eucaristía se lo ganó, ya que además de impartir las palabras de Dios de manera presencial, Carlo utilizó la pasión por la tecnología para llegar a niños y jóvenes de forma virtual. Era molto bravo a riprendere, a fare film. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Lanzó un proyecto virtual relacionado con los milagros eucarísticos. En él se encargaba de compartir los testimonios de vida de diferentes personas, además de dejar claro que para él la fe y el amor hacia otras personas era algo que no podía faltar en su vida. A los 14 años, Carlo crearía una de sus obras más importantes, la exposición de los milagros eucarísticos, algo en lo que también estuvieron involucrados sus padres y que conllevó a 2 años de investigación y un largo recorrido por el mundo. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. De forma virtual, el bien llamado ciberapóstol de la Eucaristía logró llevar su fe por Dios a más de 5 continentes, miles de parroquias y decenas de universidades. 136 milagros eucarísticos con fotografías y descripciones que reafirman su fe en Dios. Fueron las cosas que permitieron que el joven, que en algún momento declaró vivir como un original para no morir como una fotocopia, empezara a ser considerado como el primer influencer de Dios. Es cierto que el mundo digital puede exponerte al riesgo de encerrarte en ti mismo, al aislamiento o al placer vacío. Pero no se debe olvidar que hay jóvenes que en estas áreas también son creativos y a veces brillantes. Las palabras del Papa Francisco, quien hace unos años no tuvo reparo en asegurar que Carlo era un ejemplo a seguir como modelo de santidad, en esta época donde la mayoría de cosas se hacen de forma digital. El Papa Francisco, en Christus Vivit, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Desafortunadamente, su paso por este mundo fue muy breve. Fue en octubre del 2006 cuando Carlo empezó a sentirse muy mal. De aquí no salgo más. Fueron las palabras que Carlo le mencionó a su madre, luego de ser hospitalizado tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda, desafortunadamente en su grado más agresivo. Pero sin duda lo que más sorprende sobre la muerte de Carlo es que unos meses antes de fallecer logró predecir lo que le iba a pasar. En un video bastante conmovedor que aún le da la vuelta al mundo entero, se puede ver a Carlo algo sorprendido, pero con una gran sonrisa en su rostro, anunciando con sus propias palabras su triste final. Sono destinato a morire.
Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Las palabras de Carlo unos días antes de su muerte, el 12 de octubre del 2006 en Monza, Italia. Además de sus familiares y personas cercanas, a su funeral asistieron cientos de personas desconocidas. Personas que su madre luego se enteró su hijo había ayudado de forma desinteresada cuando estaba con vida. Así le pedía al Señor: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Precisamente su madre, además de confirmar la fe de Carlos por las cosas de Dios, también se ha encargado de incrementar la fe de los más creyentes por su hijo. Cuando Antonia tenía 43 años, dio a luz a sus hijos, los mellizos Francesca y Michelle. Aunque por su edad la noticia fue sorpresa para muchas personas, para la madre de Carlo no era ninguna sorpresa, pues 3 días antes de morir, Carlo le había anunciado la llegada de sus 2 hermanos. Sin duda, una de las predicciones de Carlo que más se han vuelto virales quedó registrada en un video que la madre de Carlo encontró en la computadora de su hijo. Unos días después de su muerte, Antonia se despertó con una voz. Inmediatamente corrió al cuarto de su hijo esperando alguna señal. En su computadora encontró un video en el que Carlo, frente a la cámara y mirando hacia el cielo, aseguraba que cuando pesara 70 kilos estaba destinado a morir. Fue como si dijera: ha llegado mi hora. Luego dijo: no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes. Un dato que sin duda no deja de sorprender a la comunidad católica, ya que 70 kilos era el peso que Carlo tenía cuando su luz se apagó para siempre. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo: el Señor me ha regalado un hermoso despertador. El 12 de octubre del 2013, justo el día en que se cumplía el 7º aniversario de su muerte, se produjo el milagro por el que ahora Carlos será beatificado. Un niño brasileño que no dejaba de vomitar fue declarado con una enfermedad irreversible y mortal. Durante una ceremonia en la que se exhibió un pequeño trozo de tela de la ropa de Carlo, con el consentimiento de su abuelo, el niño brasileño le pidió a Carlo que lo sanara de su enfermedad. Desde ese entonces el niño nunca más volvió a vomitar, y para sorpresa de los más expertos, el niño ahora se encuentra completamente sano, pese a que la enfermedad que padecía lo llevaría a una muerte pronta y segura. Ahora, después de más de 14 años, su fe por las cosas de Dios, su amor por los demás y el milagro del niño brasileño hicieron que Carlo, el también llamado influencer de Dios, finalmente sea beatificado. Algo que significa en la comunidad católica el tercer paso al camino a la canonización y el último paso antes de ser declarado santo. Que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Recientemente se ha dado a conocer en las redes sociales un video en el que se puede ver el cuerpo de Carlo aparentemente intacto. Su madre, quien estuvo presente en el momento de la apertura de la bóveda donde se encuentra el cuerpo de su hijo, aseguró que a Carlo solo se le notaba su piel más oscura y aún se le podía ver su cabello negro rizado. Sin lugar a dudas, las imágenes del cuerpo de Carlo impactaron las redes sociales. Y es que después de 14 años su cuerpo se encuentra íntegro y según se asegura se mantiene incorrupto. Sin embargo, el cuerpo de Carlo, que será visible hasta el 17 de octubre, a excepción de su corazón, conserva todos sus órganos. Y además se encuentra en un estado íntegro, porque ha sido tratado con técnicas de conservación que son practicadas usualmente para exponer con dignidad a los beatos y santos. Bueno, hoy empezamos una sección nueva y es que la casa de Dios es tu casa. Entonces, en esta sección que se titula así, Su casa es tu casa, tenemos al padre Manuel Lozano, que es el párroco de esta iglesia de San Miguel, que habéis ido viendo los planos y que, bueno, primero que todo, gracias, Manolo. Yo estaba esperando que me lo dieras. Exacto. Y bueno, al otro lado de la pantalla pues hay gente pues de toda Andalucía y sí, casi de todo el mundo que estará viendo, oye, esta casa, que es la casa de Dios, que es la parroquia de San Miguel, que tú estás de párroco aquí, bueno, no tiene desperdicio por ningún lado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco dónde estamos y qué es lo que están viendo ellos.
Bueno, pues estamos fuera de la muralla, que esto es muy interesante en Jerez. Una ciudad amurallada que cuando comienza a crecer fuera de la muralla se plantea, a partir de dos ermitas, la ermita del apóstol Santiago y la ermita de San Miguel Arcángel, construir sendas parroquias. Nos coge una época de bonanza inmensa en la que realmente hay dinero y hay posibilidades. ¿Estamos hablando de qué época? 1400. Y entonces en esa fecha pues se comienza la construcción de este templo, que va a ser majestuoso porque va a aprovechar mucho todo lo que supone el personal que trabajó en la Catedral de Sevilla. ¿Hay relación? Hay relación entre los que trabajaron en la Catedral de Sevilla con los que trabajaron en esta casa. Y bueno, el exponente más grande de esta parroquia es sin lugar a duda el retablo, que si alguien estudia historia del arte, tiene necesariamente que estudiar el retablo de San Miguel. José de Arce va a terminarlo, pero va a ser una idea inicial que va a tener como culmen, diríamos, las cartelas centrales y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, de Martínez Montañés. Realmente Martínez Montañés quiere hacerlo completo, pero se tropieza con que no puede, es mayor ya. Y sobre todo que el arzobispo de Sevilla le está metiendo ya caña. ¿Esto qué es? Está tardando demasiado en la construcción de este retablo. Hombre, tampoco había que meterle prisa al hombre, pero es una catequesis preciosísima, es una auténtica joya y, bueno, tiene originalidades. Por ejemplo, el que el demonio presida. Por ejemplo. Y que, bueno, se pueda cumplir el dicho ese que dice aquello de en San Miguel es bonito hasta el demonio. Exacto. Las figuras, digamos, del demonio en la parte baja del retablo casi que están muy cerca a lo que es el presidente de la celebración. Sí. Esto creo que es algo que se coló, que lo colamos. Hubo una pequeña polémica y hubo intento de que se frenara, pero al final salió esa cartela en la que tenemos al arcángel, al príncipe de la milicia celestial, ¿verdad?, pues expulsando del cielo a los demonios y dándole su sitio. Bueno, después está llena decía antes de catequesis, ¿verdad?, la preciosidad de esa adoración de los reyes, de los magos. Arriba la circuncisión, luego a la izquierda la anunciación y el nacimiento, que es una maravilla. Esto no deja de ser, o sea, hoy por hoy, en todos los procesos catequéticos, que si el PowerPoint, que si las proyecciones, este es el PowerPoint. El PowerPoint, sí, las Filminas Don Bosco, lo digo yo. Sí. Aquellas que surgieron, que fue lo primero que hubo, así un poco de exponente. Más que la forma artística, lo que se interesa en el siglo XV, digamos, porque mucha gente verá iglesias con un montón de imágenes, y lo que era el deseo de catequizar y expresar los misterios de la fe de alguna forma estética. Exactamente. Arriba tenemos la subida a los cielos del Señor y, bueno, con el pie, además una cosa curiosísima, ves el pie, como se ve la planta del pie completa. Sí. Luego el resto, los dos otros arcángeles, es decir, aunque tenemos en la Anunciación evidentemente a Gabriel, pues tenemos arriba de nuevo a Gabriel y tenemos también a San Rafael. A los lados en las hornacinas de piedra del primitivo altar. Detrás hay otro altar. En piedra tallado. En piedra tallado. Pues están Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Y luego los dos Juanes, Juan Evangelista y Juan el Bautista. Detrás está. Después os voy a enseñar un crucifijo, que es el primitivo de esta iglesia, que curiosamente además luego al final no hay crucifijo aquí. Bueno, está en el del altar. Claro. Pero al principio el retablo de... Antes de, ya que estamos aquí en el altar mayor, tú te das la vuelta y lo que llama muchísimo la atención, en un minuto, este portalón, esto es otra maravilla. Una gozada, una auténtica gozada, sí. Que es, bueno, me imagino que sería posterior a... Sí, es posterior y ya, bueno, pues cuando comienza ya diríamos la iglesia pues a ir completando pues todo el ajuar, todo el ajuar. Es una pena lo de los órganos, ahora que tenemos ese montón de conciertos de órganos, porque por ejemplo, se restauró, pero no se usó. Y claro, bueno, pues a ver si los chavales jóvenes se animan en estudiar órganos para que podamos tener estos órganos funcionando. Hoy en día realmente esto pues casi supone más el arreglo de este órgano que un órgano digital, pues con todas las capacidades que tiene. Pues
Pues vamos a dejar hasta aquí nuestra visita de hoy, porque la verdad es que la iglesia de San Miguel habéis visto que da para muchísimo, ¿no? No sé si nuestro amigo Antonio ha grabado algunos planos del techo, que es increíble. Y vamos a dejarlo aquí, y la semana que viene vamos a continuar conociendo más rinconcitos de la iglesia de San Miguel, porque, no lo olvides, su casa es tu casa. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, y bueno, hoy la cosa era de ordenar un poquito nuestra vida, ¿vale? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Me he dejado una cosa en el tintero y no quiero que termine el programa de hoy sin ponerle la guinda al pastel, porque hemos hablado de la importancia de ser buenos ciudadanos, pero también darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Tu vida. No tengas miedo, no te guardes nada, porque hemos visto todo este pequeño reportaje, bueno, pequeño, ni tan pequeño, pero nos vais a perdonar porque no nos resistíamos a compartirlo con vosotros, de lo que este joven Carlo Acutis hizo con su vida. ¿Qué hizo? La entregó a Dios y Dios la hizo, bueno, la multiplicó muchísimo, hasta hacerla eterna y hacerlo santo. Así que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Me río yo de Maricondo que ordena un armario. El Espíritu Santo es el que ordena nuestra vida. Así que nada, hasta aquí, nos vemos en nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, ahí encontraréis mucho más material, el diario y otras cosas, y entrevistas y tal así, y nos vemos en 7 Televisión la semana que viene. Así que, hasta la semana que viene, y vaya usted con Dios.